siendo las 9 en punto, lunes 27 de julio. Bienvenidos, buenas noches a su programa Salud en tus manos. Yo soy la doctora Georgina Landázuri Fuente y hoy, como todos los lunes, estamos transmitiendo en vivo. Agradezco a todos ustedes por estar sincronizados. El día de hoy vamos a ver un tema que a mí me parece súper genial porque la gran mayoría de mis pacientes lo tiene y nunca nos dicen o no lo consideran como importante. Y esto es la insuficiencia venosa crónica, que muchos lo llaman también varices. Voy a hablar primero un poquito sobre qué es las varices, posteriormente daremos los tips para poder mejorar estas. Obviamente ustedes saben que no me gusta hablar de fármacos porque los fármacos siempre van a ser individualizados, así que no esperen que les comente de fármacos, vamos a hablar solamente de cuestiones naturales y de hábitos, por favor. Para poder nosotros empezar a entrar en materia, quiero comentarles que en nuestro sistema tenemos lo que es el sistema circulatorio y este va a estar dividido por lo que son las venas y las arterias. Las venas son como las que van a hacer el recorrido de regreso de la sangre para nuestro corazón. Las arterias nos van a llevar la sangre a todo el cuerpo y las venas las van a regresar. En algunas literaturas dicen que las venas no están, o las mencionan azules porque no hay oxígeno como tal, pero no, en realidad hay algunas venas que sí van a manejar oxígeno, pero es en menor cantidad pues, que las arterias. Entonces va a haber una diferencia entre las enfermedades arteriales y las enfermedades venosas. Así que una de las primeras cosas que me preguntan los pacientes es, bueno, ¿y las varices se van a dar en todo el cuerpo? O nada más en lo que son las piernas. Y a esto les puedo responder que las varices se van a dar en todo el cuerpo. O sea, puede ser, por ejemplo, en el estómago, las varices esofágicas, pueden ser las principales que son las hemorroides y que nadie se atreve a platicarnos que tiene hemorroides y esto es parte importante de una circulación. También en las mujeres podemos tener varices vulvares, los hombres pueden tener varices en los testículos. Las venas tienen una característica importante que van a tener unas válvulas. Estas válvulas son las que nos van a permitir el regreso de la sangre hacia el corazón y estas van a ser con una sola dirección, o sea, hacia arriba. Cuando estas válvulas se están perdiendo, a esto se le llama que el flujo cambió. Puede ser un cambio del flujo y puede haber un estancamiento de esa sangre y por lo tanto, por eso se empiezan a denotar diferentes colores en nuestras piernas. Una de las características que tienen las venas es que va a tener mucha elasticidad y esta elasticidad nos hace que tenga la capacidad de poder hacer esa función de como tal de válvula y que además tiene la capacidad de regresar a su forma original. Esta capacidad no la tiene propiamente la arteria es más fija, más dura. Y esto está muy relacionado también con lo que habíamos platicado desde el primer tema que fue el colágeno. Entonces, por lo tanto, las varices se van a ir dando más en medida que tengamos mayor edad, pero no quiere decir que un niño o un joven no pueda padecer de estas varices. Definición de insuficiencia venosa como una condición patológica crónica del sistema venoso que se caracteriza por la incapacidad funcional adecuada del retorno venoso debido a las anormalidades de esta pared venosa y de las válvulas que les acabo de mencionar, que va a llevar a una obstrucción o reflujo sanguíneo de las venas. La clasificación va a estar dada desde el acero, que es unas piernas de esas tipo modelos, hasta el grado 6. Y aquí es una de las cosas que más debemos de empezar a identificar cuando tenemos la duda de si podemos tener una insuficiencia venosa o no, o una varice o no. Cuando se habla de un grado 1, podemos empezar a decir que apenas estamos viendo las pequeñas telarañitas, que a eso nosotros los médicos le llamamos telangiectasias, y de ahí nos vamos a ir a lo que es el grado 2, cuando ya presentamos la varice como tal,
Después, al grado 3, cuando ya parte de la varice empezamos a presentar edema, que aquí es donde muchas veces los pacientes empiezan a ir a consulta porque te dicen, es que empiezo a tener hinchazón o inflamación de mis piernas, pero no tengo dolor, simplemente se me están inflamando. Y ahí nosotros ya estamos identificando que el paciente puede tener una insuficiencia venosa, incluso grado 2, grado 3. Cuando el paciente ya empieza a tener manchas en la piel, esta ya empieza a ser un grado 4. Si esta ya se convierte en una úlcera, sería un grado 5, perdón, y ya de ahí que la úlcera esté abierta, ya entonces sería un grado 6. Del grado 5 al grado 6 puede pasar muy poquito tiempo. Realmente el grado 5 es como la forma en que nos está empezando a avisar que esa piel se puede romper. Y esta úlcera varicosa puede durar durante años abierta. Entonces hay que tener mucha precaución en identificar a que no lleguemos a este grado. Porque algo que debemos de empezar a comentar es que la insuficiencia venosa es una enfermedad crónica. Tan crónica es que no se va a quitar. Entonces, el tratamiento que vamos a empezar a llevar se va a manejar básicamente para el reducir la sintomatología y mejorar, por ejemplo, el aspecto de la piel, pero la insuficiencia venosa ahí se va a quedar. Y esta insuficiencia venosa puede tener características muy importantes a la larga. ¿Y en quiénes se va a presentar? Principalmente las que aquí salimos perdiendo más, vamos a ser las mujeres. Hay una proporción de 1 a 40%, o sea, la verdad es que los hombres la pueden padecer, claro que sí, los hombres también tienen la posibilidad de padecer varices, pero les vamos a ganar en un porcentaje importantísimo. Y esto es debido a que las mujeres tenemos más capacidad de elasticidad de nuestro cuerpo, por ejemplo, porque tenemos la necesidad de ser mamás y tenemos la necesidad de tener mayor cantidad de colágeno, etcétera. Pero esta, como les dije, se va a ir perdiendo con el tiempo y entonces las mujeres son las que llevamos las de perder ahí. Entonces, a mayor edad y menor capacidad de absorción de colágeno, de zinc, de magnesio, de todos estos suplementos de los cuales ya hemos venido hablando en otras pláticas, mayores posibilidades de enfermedad venosa vamos a tener. Una historia familiar en la cual podemos decir, bueno, familiares míos como mi papá, mi mamá, etcétera, han tenido problemas de varices, bueno, pues entonces va a haber una posibilidad muy alta de que el paciente pueda tener también ese problema. Y más, si es por parte de papá y es por parte de mamá, bueno, es casi seguro que ese paciente va a tener insuficiencia venosa. Hay una palabra que nosotros los médicos llamamos ortostatismo prolongado, y eso no es otra cosa más que mantenernos en una sola posición o en una sola postura en el mismo, en mucho tiempo, en tiempos prolongados estamos hablando de 5, 6 horas, 7 horas, y la gran mayoría de nuestros trabajos, pues, implica estar 8 horas parados o de pie, entonces, o estar mucho tiempo sentados. Por ejemplo, las cajeras, los cirujanos, los policías, los panaderos, no sé, ahí platíquenme a qué se dedican ustedes y que ustedes consideran que puede ser em, una profesión que pueda tener problemas. Por ejemplo, nosotros los médicos tendemos mucho a estar mucho tiempo de pie en las cirugías o mucho tiempo sentados. Las personas como los oficinistas también tienen muchos problemas para este tipo de problemas de varices. Y las mujeres, añadido a que son mujeres, a la profesión, todo esto, los estrógenos nos van a hacer como la mala jugada. Tenía yo un maestro que nos decía que la obesidad se iba a comportar como el tercer ovario. Y entonces ese tercer ovario nos iba a incrementar los niveles de estrógenos. Y los niveles de estrógenos nos van a facilitar que la insuficiencia venosa se incremente. Y entonces, por lo tanto, un paciente que tenga obesidad, entonces va a tener mayores posibilidades de tener problemas de este tipo. Pacientes embarazadas, tanto por el sobrepeso o la carga que está teniendo el embarazo como tal,
a que si ya tenían previamente algún tipo de varices, sobre todo, en lo que son las venas uterinas, ahí se va a incrementar muchísimo y puede ser un riesgo muy importante para que este bebito pueda o no nacer por vía parto natural. Y bueno, como les decía, la prevalencia va a ser mucho mayor en las mujeres. Y bueno, ¿qué problemas o qué consecuencias puede tener la insuficiencia venosa? La gran mayoría, lo primero que dice es la dermatológica o la estética, porque cuando empezamos a tener insuficiencia venosa, lo primero que decimos es, ya no me voy a poner minifaldas, ya no puedo lucir mis piernas, porque lo que más nos provoca como susto o espanto es la situación estética y obviamente es un problema de salud estético, sí, pero a la larga, este problema estético, si no lo tratamos, nos puede llevar a problemas tan severos como lo es una tromboembolia pulmonar, una úlcera y, por supuesto, si la tromboembolia se da, podemos llegar a tener incluso un paro cardíaco, problemas cardiovasculares. Una de las cosas que yo siempre les comento a mis pacientes es, eh, cuando vamos a la clínica es que no nos dejamos revisar, muchas veces por pena, porque no venimos preparados, porque, bueno, es que, ¿sabe qué? Es que me duele, no sé, aquí atrás de la pierna, y yo les pido, bueno, se tienen que descubrir completamente, nos da pena que nos revisen, pero la gran mayoría de las varices se va a presentar efectivamente en la parte de atrás de las piernas, entonces hay que descubrir al paciente para revisarlo. Y muchas veces encontramos, sí, el problema en los tobillos, cuando les comentaba que la insuficiencia venosa grado 3 se va a denotar cuando tengamos el edema o la hinchazón en los tobillos, pero cuando tenemos este tipo de problemas es porque ya está avanzado. Entonces, probablemente si ustedes me hubieran permitido revisar más, arriba anteriormente, no hubiéramos llegado a ese tipo de problemas. Y entonces, las dermatitis que están provocando este tipo de insuficiencia venosa, a veces las consideramos no hacia la insuficiencia venosa, sino a lo mejor tal vez alguna irritación solar o alguna irritación con el pantalón o alguna otra situación que sea independiente a una insuficiencia venosa. Casi no valoramos una dermatitis o no enlazamos una dermatitis con una insuficiencia venosa periférica. Y esta es como el primer signo de alarma, así como que, ojo, ya estás empezando a tener problemas de varices en los cuales te tienes que atender. Y entonces, cuando esta es tratada, como les dije, no se va a quitar, pero va a hacer que no lleguemos a un estadio más importante. Y entonces, este tipo de dermatitis que se presentan generalmente van a ser pruriginosas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a producir mucha comezón. O sea, van a estar como que, y en ocasiones ni siquiera se ve nada, pero van a tener la comezón ahí. Y entonces ahí vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son los signos o los síntomas en los cuales puedo yo identificar que empezamos a tener una insuficiencia venosa. Como les decía, lo principal o lo primero que empezamos a ver son las telangiectasias o las arañitas, pero muchas veces empezamos con pesadez. Ya sentimos como que traemos zapatos de plomo, como que ya no me da más el caminar, como que yo ya no puedo caminar. El dolor en las extremidades inferiores de predominio por las noches. Nos vamos a acostar con el edema en las piernas, que sobre todo va a ser en el área de los tobillos, con las piernas muy cansadas y a la mañana amanecemos como si nada. Esa es una de las características principales de la insuficiencia venosa. Otra de las características es el calambre muscular. Muchas veces llegamos a la consulta por los calambres y no identificamos que realmente estos calambres se están dando por la insuficiencia venosa. Y esto es debido a lo que yo les platicaba. Las venas van a tener estas válvulas para que se haga el retorno hacia arriba. Y entonces, como no pueden, están duro y dale durante todo el día queriendo retornar la sangre, no lo pueden y se cansan. Y ustedes van a percibir que aunque los calambres van a ser durante todo el día, el predominio de estos calambres van a ser nocturnos. No quiere decir que no los puedan presentar todo el día, pero van a ser de mayor predominio en la noche. Y
en la mañana despertan sin ningún problema. Esto se va a agravar o va a mejorar en muchas personas dependiendo de la posición. Muchas veces nos quedamos sentados en una sola posición y cuando regresamos a otra posición decimos, ay, se me quedó dormido todo, me dieron esos calambritos. Ojo, ahí ya estamos presentando datos de insuficiencia venosa. Otra de las características que muchas veces no nos percatamos es cuando nos acercamos a fuentes de calor. Estas fuentes de calor puede ser, por ejemplo, una parrilla o, no sé, algún sistema de ventilación o de etcétera, que esté provocando calor, por ejemplo, el radiador del coche, y en ocasiones nos va a inflamar más esta molestia, nos va a dar molestia. Algunas veces sentimos rico al principio y decimos, ay, qué rico, pero después va a empezar a inflamar y entonces las fuentes de calor van a hacer que empeore el problema de las extremidades. Los médicos, qué hacen para poder revisar esto, si tenemos insuficiencia venosa o no? Lo primero es que el paciente se tiene que revisar parado, de pie. Si el médico te está revisando acostado, no es tan válido, porque no estamos identificando si hay un retorno venoso adecuado. Nosotros los médicos le llamamos bipedestación. Permítanme. Ok. Y ahí vamos a identificar primero si hay las telangiectasias, si hay irregularidades en las venas y si hay una hiperpigmentación o el edema del cual ya habíamos hablado. Otra de las cosas que tenemos que hacer es medir las piernas. La medición de las piernas con una cinta métrica es más que suficiente para poder identificar si hay alguna diferencia entre una pierna y otra. Si hay una diferencia de por lo menos 1 centímetro, ahí sí o sí tenemos problemas de insuficiencia venosa y entonces ahí vienen tres pues formas de revisar, que es donde vamos a colocar unas ligaduras. No se asusten si el médico les dice, necesito colocar una ligadura alrededor de sus piernas. Estas ligaduras son para ver si ese retorno venoso es solamente la insuficiencia a nivel superficial o si ya estamos hablando de un problema interno. Si este problema se vuelve interno, bueno, ya seguramente es quirúrgico. Si la insuficiencia venosa es superficial, generalmente con medidas higiénico-dietéticas, que son de las que vamos a hablar, entonces tendremos más que suficiente. Estas ligaduras pueden hacerse desde la parte del tercer medio del muslo hasta lo que es la parte de abajo de lo que sería la rodilla. ¿Y qué pruebas diagnósticas tenemos para poder apoyarnos en esto? Este estudio específicamente es el ultrasonido Doppler, que a nivel institucional sí lo tenemos. Así que por lo menos yo procuro que una vez al año, si es necesario, mis pacientes los tengan a la mano. Si ustedes por alguna razón, por la jurisdicción o porque sé que nos están viendo también en otros países, no lo tienen o no tienen la oportunidad, se puede hacer radiografía, sí, pero no tendría ningún diagnóstico ahí favorable. Para que podamos decir que una radiografía funciona para poder descartar la insuficiencia venosa, tienen que ser radiografías con métodos que se pueda colocar ahí un líquido que nos permita observar las venas y las arterias. Entonces, el ultrasonido Doppler es de lo más económico y lo más accesible que tenemos en la gran mayoría de los países y en la gran mayoría de las unidades, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y aquí es que si no lo pueden hacer a nivel institucional, es de los más económicos, pero en realidad la insuficiencia venosa se puede descartar o se puede identificar y diagnosticar solamente con la historia clínica de lo que ya habíamos platicado y con la valoración de lo que el médico ve, de lo que el médico está palpando. Entonces, esa radiografía que yo les decía se llama feblografía, pero realmente aunque sí la recomiendo, pero la recomiendo más para pacientes que tengan problemas ya mayores. Y obviamente esta enfermedad, como les comentaba, que es una enfermedad crónica, se va a ver agravada en pacientes que tienen
junto otras enfermedades como lo son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, porque la insuficiencia venosa no es otra cosa que lo primero que nos dice, ojo, porque estás como a punto de tener una alteración de hipertensión arterial. Entonces, la varice como tal generalmente no viene sola. Generalmente ya tenemos un problema de fondo, como les decía, un hemorroide, una varices esofágica, un varicocele, una varices vulvar, etcétera, que nos pueden estar manifestando algo previo. Y la gran mayoría de los pacientes que tiene hipertensión tiene insuficiencia venosa. Aunque, ojo, fíjense bien, aquí la hipertensión es dado por arterias, no por venas. Pero si el flujo venoso no hace ese círculo de manera adecuada, por lo tanto, las venas también se empiezan a alterar. Entonces, recuerden que somos un organismo que vamos como de la mano uno con otro. Entonces, no vamos a poder soltar las venas de las arterias, por supuesto. Estas venas y las arterias se van a juntar por unos capilares y esos capilares son los que van a empezar a sufrir y esos son los que nos van a empezar a presentar las telangiectasias. Ya que platicamos de cómo se hace el diagnóstico, ahora vámonos al tratamiento, a lo que más nos interesa. El tratamiento como tal lo vamos a dividir, como les comentaba yo, en el farmacológico y en el no farmacológico. Y vamos a retomar esta pregunta que me hicieron, ¿qué tan buenas son las cremas? Tenemos muchos tratamientos como lo que son naturales, como la castaña de Indias, el amamelis, eh, tenemos muchas plantas que nos pueden apoyar. Ahí precisamente las cremas son buenas, pero ojo, recuerden, solamente son buenas para mejorar la sintomatología, o sea, nos van a ayudar a calmar el dolor, nos van a ayudar a calmar los calambres, nos van a ayudar a calmar a lo mejor la apariencia, pero la insuficiencia venosa no se va a ir. Y hay medicamentos, pues como la diosmina, como la pentoxifilina, como el dovecilato, que en muchas ocasiones se tiene que dar al paciente, pero tendrá que ser en pacientes específicos, porque la gran mayoría de estos medicamentos también tienen algo de antiagregante plaquetario. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, una de las cosas que me pasa ahora mucho en los grupos es que dicen, oigan, es que yo tengo un problema de salud y aquí probablemente alguien diga, oigan, ¿qué me tomo para las varices? Y a lo mejor el tratamiento más común o que damos más a nivel institucional, porque es lo que hay, sería la pentoxifilina. Y la pentoxifilina es un medicamento muy bonito y muy bueno, porque no solamente nos ayuda a que la arteria y la vena se mejoren, sino hacen que el eritrocito tome la forma de esa vena y entonces pueda viajar con mayor facilidad. Pero tiene muchos efectos secundarios, como lo son los gastrointestinales, pero también si este medicamento se hace en conjunto con otros medicamentos, como por ejemplo la aspirina, no es lo más adecuado porque podemos provocarle efectos secundarios al paciente. Entonces, esta parte en donde, ¿qué me tomo? Y de repente recomiendan esos medicamentos, recuerden que no todos los medicamentos son para todas las personas. Tendremos que individualizar a cada paciente y obviamente lo primero va a ser los hábitos. Así que en cuestión de tratamiento farmacológico, pues de preferencia lo principal es no automedicarse. Incluso algunos medicamentos como la diosmina han manejado en estos últimos años, ha cambiado su fórmula. Entonces, lo que hoy funciona, mañana quién sabe. Así que lo principal van a ser estos tips que vamos a comentar, porque ahí es donde ahora sí nos vamos a los tips. Y aquí es donde me gustaría mucho por ahí. Yo sé que me están viendo algunos colegas, así que si por ahí nos falta algún tips, pues alcen la manita y díganos quién más quiere, quién más da. Así que lo primero que tenemos que hacer es darnos un reposo. Generalmente, cuando llegamos de trabajar, nos llegamos así out y ya no sabemos ni para dónde. Entonces, acuéstense un ratito, dense oportunidad durante todo el día de darse esos reposos para acostarnos y levantar las piernas un poquito, uno o dos cojines pequeños nos van a ayudar. Hay quienes las suben a la pared, magnífico. ¿Cuánto tiempo va a ser ahí? Podrían ser 10, 15,
hasta 30 minutos, lo que aguanten, porque también cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios, también nos incomoda. Entonces es irnos acostumbrando. Empiecen con 5 o 10 minutos y de ahí ya pueden ir elevando esa cantidad y eso va a ayudar muchísimo a reducir los síntomas y a reducir sobre todo el edema o lo que es la hinchazón. Un masaje. El masaje es muy importante, pero ojo, porque aquí, si nosotros, espero que me pueda ver, pero si nosotros hacemos un masaje así, o sea, que redondeamos, por ahí a ver si me pueden avisar si me veo, para que vean cómo estoy haciendo el masaje, es esto es incorrecto. Cuando nosotros hacemos así o le apretamos, es incorrecto. El masaje tiene que ser de abajo, por ejemplo, en este caso, si fuera mi pie, de abajo hacia arriba. Y siempre haciendo la parte como hacia arriba y nunca masajear a los lados o hacia abajo. Siempre ayudar al retorno de las válvulas para que esa sangre pueda subir y entonces podamos nosotros apoyar a que la vena y la válvula de esa vena corra mejor. Estos masajes, ahí es donde podemos aprovechar el hecho de utilizar las pomadas como la castaña de Indias, que ya hemos platicado, como la mamelis, etcétera. Es muy válido. La hidroterapia. La hidroterapia es una de las técnicas más usadas y con más beneficios. Esta también se le ha llamado como cura de Keinop y esta es darse los masajes con la ducha de agua fría, sobre todo si tenemos de este tipo de regaderas que son como telefónicas, de estas desde teléfono, pues entonces ir de abajo hacia arriba, pero con agua fría. Ya tendremos algún programa sobre los beneficios de bañarse con agua fría. A mí me ha costado mucho trabajo, yo era de las que me bañaba con agua hirviendo. Mi marido decía que me pelaba yo como que estaba como pelando pollos, pero el hecho de ir graduando el agua y de irse bañando con agua fría, al principio es así como un shot de, oh, ¿yo qué estoy haciendo? Y estoy loca, pero trae unos beneficios enormes a la salud, sobre todo si el paciente es hipertenso, porque ayuda a que estas venas y que estas arterias se puedan dilatar, haciendo que fluya más fácilmente en la red venosa, que la sangre se regrese más rápido al corazón y que corra más rápido y que se oxigene el corazón, que se oxigene la sangre y por lo tanto ayude a que no se presente la insuficiencia venosa. Ojo, porque por ejemplo el agua caliente incrementa la hipertensión arterial, que aunque ya dijimos que no es propia de las varices, está súper ligada a la hipertensión arterial con la insuficiencia venosa. Otra de las cosas que tenemos que hacer es evitar el sobrepeso haciendo una adecuada alimentación. Se ha comprobado que alimentos como las grasas, por ejemplo, el tocino, los alimentos como los embutidos, no solamente nos van a incrementar el azufre, el fósforo, que no es tan correcto en nuestro organismo, sino que además nos va a hacer insuficiencia venosa, nos va a hacer insuficiencia renal y esto nos va a incrementar a que los carbohidratos se eleven y obviamente el sobrepeso se dé. Y entre más sobrepeso tengamos, mayores posibilidades hay de que esas válvulas estén alteradas y entonces, por lo tanto, hay que hacer ejercicio. ¿Cuánto de ejercicio y qué tipo de ejercicio? Bueno, ese también tiene que ser individualizado. Pero aquí, para que nosotros podamos decir que ese ejercicio le va a ayudar a la insuficiencia, propiamente a la insuficiencia venosa, es caminar. Caminar, caminar y caminar, porque eso va a ayudar a que al hacer nosotros el talón de esta manera, pueda esa válvula hacer el retorno venoso y entonces ayudarnos perfectamente. ¿Qué otros ejercicios? Por supuesto, la natación, los ejercicios de tonificación. Aquí, ojo, porque las pesas son muy buenas, pero tendremos que regular que no sean unas pesas muy, muy cargadas o muy, muy pesadas. Hay algunos artículos que hablan sobre que curiosamente los que hacen bicicleta son los que tienen más insuficiencia venosa. Pero esto está muy en medida que muchos de ellos son o están mucho tiempo en la misma posición. Entonces, el estar en la misma posición es lo que nos va a ocasionar la insuficiencia venosa. Entonces,
no es que el que practique, la bicicleta propiamente tenga insuficiencia venosa, sino el estar mucho tiempo en esa posición. Entonces, a lo mejor, lo que tiene que hacer el que hace bicicleta es hacer de repente estos ejercicios que vamos a comentar. Obviamente, evitar alcohol, evitar el tabaco, bueno, eso ya ni para qué lo decimos, porque eso está como dado en todas las enfermedades. Evitar las fuentes de calor como los radiadores y los saunas. Ojo ahí, porque tengo muchos pacientes que me han comentado que se mejoran mucho con las camas de calor. Yo no he tenido la oportunidad de ir a una cama de calor, así que no tengo el placer de decir, ay, se siente muy rico, no, pero sí les puedo decir como médico que el calor va a incrementar la insuficiencia venosa. Y como les decía al principio, probablemente de inicio tengan una mejoría, una sensación de mejoría, pero esto va a hacer que exista un éxtasis o una falta de flujo sanguíneo en las venas y entonces se haga lo que les decía, el reflujo, y entonces va a quedarse ahí la sangre acumulada y entonces no va a mejorar para nada. Hay que evitar las fuentes de calor y otra de las cosas que tenemos que hacer es evitar la ropa y objetos muy apretados. Por ejemplo, los cinturones, los zapatos muy ajustados, las agujetas muy ajustadas, pero yo al principio les decía que las varices se pueden dar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos anillos muy ajustados, por lo tanto, vamos a tener alteraciones también de insuficiencia venosa en los brazos, que se puede perfectamente distinguir si hay un problema de insuficiencia venosa en los brazos también. Y aquí, bueno, obviamente no pasar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie. Cuando nosotros estamos mucho tiempo en una sola posición, les voy a recomendar que hagan ejercicios tanto ya sea con los brazos, si la insuficiencia venosa obviamente es en los brazos, pero donde más importante es en los pies, y como no pueden ver mis pies, bueno, se lo voy a hacer con las manos, es hacer este movimiento así con el talón, así y girar. ¿Cuánto? Unos 10, 15 minutos de igual manera, hacia arriba, hacia los lados, y en círculos tanto a la derecha como a la izquierda. Esos simples ejercicios añadidos con el levantar las piernas los 10, 15 minutos, como ya lo hemos comentado, van a mejorar la insuficiencia venosa de una manera drástica. Una de las cosas que tampoco consideramos es el uso de los tacones. El utilizar un tacón extremadamente alto o utilizar zapatos muy planos y muy bajos también va a hacer que se incremente la posibilidad de poder tener insuficiencia venosa periférica. Y la verdad es que muchas veces no consideramos eso. Entonces, si ustedes son personas que utilizan tacones muy altos o zapatos muy planos, consideren meter o bajarle al tacón o meterle un poquito al tacón. ¿Cuánto? Unos 3 o 4 centímetros para poder mejorar. Otra de las cosas que no consideramos de manera común es mejorar el estreñimiento. El estreñimiento es básico para poder padecer insuficiencia venosa periférica. ¿Y cómo vamos a mejorar el estreñimiento? Bueno, si quieren haremos un programa específicamente para cómo mejorar el estreñimiento, pero aquí es, obviamente, mantenernos hidratados con agua natural. Yo les comento a mis pacientes líquidos claros y eso no quiere decir aguas carbonatadas claras, no, es agua natural o en su defecto agua de frutas sin azúcares, pero acuérdense que tenemos un video de cuánta agua tomar, se los recomiendo, y tomar por lo menos 1 litro, litro y medio de agua al día para que podamos tener mejoría. Consumir alimentos con fibra, y otra de las cosas es subir un poquito las piernas. Al momento de ir al baño podemos colocar un banquito muy pequeño para que podamos tener un poco más elevadas las piernas y podamos mejorar esa evacuación. Por supuesto, el ejercicio es básico para mejorar el estreñimiento. Cuando tenemos estreñimiento, habla de que no hay un retorno venoso de manera adecuada y esto puede afectar a lo que son las hemorroides, que al principio platicábamos que efectivamente es un problema importante de insuficiencia venosa. Doctora, ¿es bueno tomar una aspirina? No para todos, hermosa. ¿Por qué? Porque la aspirina, recordemos que es un anticoagulante plaquetario y entonces
En ocasiones el anticoagulante plaquetario, si no está bien indicado, puede hacer hemorragias. Y se acuerdan que les decía que las varices también pueden ser esofágicas. Bueno, uno de los efectos secundarios que puede tener la aspirina es un sangrado gastrointestinal. Por supuesto que tendría que ser ya cuando estamos tomando unas dosis importantes de lo que sería la aspirina, pero la aspirina, si bien es un analgésico, también es un antiagregante plaquetario y por eso lo damos mucho en pacientes con problemas de hipertensión arterial, pero no es en todos los pacientes con hipertensión arterial. No es como que ya tienes hipertensión arterial, te va a ir la aspirina como de cajón. No, no es así. Tendríamos que valorar ahora sí que el paciente y poder identificar si este paciente requiere o no de la aspirina. La gran mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia venosa la va empezando a tener muy joven, sobre todo las mujeres que tienen más de más de dos hijos, tienen mayores posibilidades de tener insuficiencia venosa. Entonces, si a esto le incrementamos, por ejemplo, si están consumiendo algún tipo de anticonceptivo, sobre todo los orales, anteriormente era prácticamente todos los anticonceptivos nos incrementaban los estrógenos y por lo tanto, por lo que platicamos al principio, había mayor posibilidades de tener insuficiencia venosa. Ahora, la gran mayoría de los anticonceptivos ya están vigilando esta situación, pero no todos. Entonces hay que tener mucha precaución. Si ustedes son pacientes que están consumiendo algún tipo de anticonceptivo o están colocándose algún tipo de anticonceptivo, deben de vigilar con su médico que no tengan este tipo de problemas como la insuficiencia venosa. Entonces, si la vida sexual empieza a los 13, 14 años y ahí ya nos estamos colocando métodos anticonceptivos, imagínense qué nos va a esperar a los 60 años. Por eso es que las medidas higiénico-dietéticas que acabamos de mencionar son como lo más importante para poder empezar a manejar este tipo de problemáticas. Y bueno, vámonos a lo que sería las medias elásticas. Las medias elásticas son como de lo mejor que pueden utilizar ustedes para la insuficiencia venosa periférica. Fíjense que en algún momento estaba yo leyendo que muchas de las pacientes dicen, es que las medias no me gustan, ya no están de moda, anteriormente estaban horribles esas medias y bueno, utilizar las medias elásticas era como utilizar los zapatos ortopédicos en mi época, ¿no? Pero en realidad las medias elásticas pueden sustituir muchas veces a los fármacos y aquí es donde decimos, bueno, ¿y las vamos a tener que traer todo el día? Pues lo ideal sería eso, y esto va a ser generalmente en lo que ya tenemos insuficiencia venosa grado 3 para arriba, pero las medias elásticas están recomendadas desde el grado 1, o sea, desde las telangiectasias, lo ideal es empezar a prevenir que esto se incremente, y estas van a venir desde lo que es la ligera, moderada, fuerte y extra fuerte compresión. Ya se pueden encontrar en muchos lugares las medias elásticas, desde tiendas departamentales hasta tiendas ortopédicas, etcétera. Realmente aquí, ¿cuál es la mejor cuál es la ideal? Es con la que se acomoden. Muchos me han preguntado si las medias elásticas tienen que ser de estas tobimedias que van a lo que es abajo de las rodillas o si tienen que ser medias completas. Ahí va a depender mucho también del ultrasonido Doppler. Entonces, por eso les comentaba yo que este puede ser un método no solamente de diagnóstico, sino también para identificar qué tipo de prevención tenemos que llevar, a qué grado estamos hablando de la insuficiencia venosa, porque les comentaba que hay dos sistemas, el sistema superficial y el sistema profundo, y muchas veces el sistema superficial es el único que está alterado, pero hay otras ocasiones en donde no tenemos unas varices evidentes en la piel, no hay ni dermatitis, ni telangiectasias, pero sí estamos teniendo una insuficiencia venosa interna. Entonces, por eso lo que les comentaba de las técnicas que se llaman los médicos de poner, por ejemplo, las ligaduras en las piernas para identificar si estos eran ya varices internas o no. Y entonces la densidad de esta compresión puede ser, por ejemplo, en el caso de la ligera de 70, en donde nos va a dar una presión de 18 a 24 milímetros de mercurio, y estas van a estar indicadas, por ejemplo, en pacientes con embarazos, sobre todo si estos embarazos son de alto riesgo, para aquellos pacientes que van a hacer viajes prolongados. Eso es bien importante
importante porque cuando vamos o tenemos un viaje programado que va a durar más de 5 horas, es importantísimo que si no se ponen medias, utilicen un vendaje para que ayuden al retorno o en su defecto durante el viaje estén elevando las piernas. Hay algunos medios de transporte que sí tienen la oportunidad de que elevemos las piernas, pero la gran mayoría de los medios de transporte están así súper chiquititos. En trabajos, como les comentaba, que estamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, ahí forzosamente tenemos que meter algún tipo de compresión y ahí, como les decía, puede ser una ligera compresión. Muchos me han comentado, sobre todo las mujeres, me decían, es que da mucho calor, porque en los hombres van a decir, bueno, ¿yo cómo voy a utilizar medias? Sí, ya hay calcetines ya específicos para los caballeros que padecen insuficiencia venosa, porque aunque les dije que la diferencia es abismal. Muchos de nuestros varones tienen insuficiencia venosa y ya hay la posibilidad de conseguir este tipo de medias o en este caso calcetas que tienen este tipo de compresión. La moderada va a ser para pacientes que ya tengan una trombosis periférica que no estén encamados, porque ojo, aquí no va a ser lo mismo un paciente que esté pudiendo hacer ejercicio a un paciente que esté encamado y que tenga que estar mucho tiempo acostado. Ahí cuando el paciente ya tiene problemas de trombosis, pero no están encamados, la compresión tiene que ser moderada y obviamente para insuficiencia venosa crónica leve. Para cuando ya tenemos una úlcera que ya está, por ejemplo, si ya tuvieron la úlcera, pero ya cicatrizó o hay una tromboflebitis, ahí se tiene que utilizar ya una compresión más fuerte. Y un extra fuerte para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia ya crónica, con un edema reversible, con una úlcera activa. Ahí es bien importante porque muchas veces las úlceras se infectan, como les decía, puede ser concomitante a diabetes o a hipertensión, sobre todo a diabetes, y no solamente es el antibiótico o el medicamento flebotónico, como les comentaba, por ejemplo, la diosmina, sino el utilizar las medias es súper importante porque estas varices pueden incluso llegar a tener la posibilidad de que se pueda perder el pie de un paciente. Y muchas veces la diabetes junto con la insuficiencia venosa nos da lo que es el pie diabético y hacer que se pueda perder por completo, desde el dedito hasta la pierna completa. Pues bueno, estamos llegando ya a la recta final. Yo agradezco muchísimo que se sigan conectando con nosotros. Si tienen alguna duda, háganmelo saber, ya sea aquí en el chat o también lo pueden hacer por vía inbox dentro de lo que es el grupo de Salud en tus manos. Yo se las estaré contestando en la semana. Entonces, damos por terminado este programa. Agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy. Les mando un beso enorme. Déjenme ahí sus preguntas. Que tengan excelente noche. Nos vemos el próximo lunes.